Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y la sangre de Jesús. Y esta es una gran fiesta porque es celebrar a Jesús mismo en el amor que Él nos tiene. Bien dice el evangelista San Juan, cuando va a empezar a narrar la última cena, que es el momento en donde Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, San Juan da esa frase de introducción diciendo, habiendo amado a los suyos, decidió amarlos hasta el extremo. Y es que ese es el extremo del amor que Jesús nos tiene, el querer quedarse en este sacramento del cuerpo y la sangre de Jesús. No es algo nuevo. Está escrito en los evangelios y no es de sorprendernos el día de hoy si también los judíos se sorprendían cuando lo escucharon por primera vez de Jesús. En el capítulo 6 de San Juan, que es el que vamos a leer el día de hoy, Jesús habla de una manera tan fuerte, tan contundente, diciendo que su sangre es verdadera bebida y que su carne es verdadera comida, que nosotros debemos de beber su sangre y comer su carne. Jesús no está hablando de manera simbólica, lo dice de una manera tan fuerte que incluso los judíos que lo escuchan se sorprenden y se preguntan entre ellos, ¿cómo puede darnos a ofrecer su carne y su sangre? Era de sorprenderse. Porque en aquel entonces, y si nosotros leemos con mucho cuidado y detenimiento el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la sangre tenía como diferentes efectos en la persona. Lo más notorio es de que la sangre, no podías tocar la sangre. Si alguien tenía una herida y estaba sangrando, no podías tocarla. Por eso los leprosos y todo lo que tenía que ver con la sangre, no podías tocarlo porque quedabas impuro. Pareciese que la sangre contaminaba a las personas, pero esa era la sangre de los enfermos, esa era la sangre de los heridos, de los lastimados. Pero había otra sangre que purificaba, sí, la sangre que se ofrecía en el templo como sacrificio, la de los corderos. Cuando una persona ofrecía un sacrificio por expiación de sus pecados, presentaba ese cordero, el sacerdote lo tenía que degollar en el altar, la sangre corría, el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre la persona que ofrecía ese sacrificio. Esa sangre que caía sobre la persona no la contaminaba, al contrario, la purificaba. Por eso cuando Jesús dice, mi sangre es verdadera bebida, quien bebe mi sangre tiene vida eterna, los judíos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo puede darnos a ofrecer su sangre? Es decir, no podemos tocar la sangre de Él, o mucho menos Él se va a ofrecer como sacrificio por nosotros. Sorpresa, Jesús sí se ofreció como sacrificio por todos nosotros. Con mucha razón en la carta a los Hebreos nosotros leemos que Jesús es el sacrificio, es el Cordero de Dios, como San Juan el Bautista lo presentaba. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque su sacrificio en la cruz, porque Jesús se entrega por amor a ti y a mí. La muerte de Jesús es una muerte ritual, es una muerte sacrificial, es decir, Jesús está tomando nuestro lugar. En la carta a los Hebreos se lee que si la sangre de animales tenía poder para perdonar nuestros pecados, ¿cuánto no más la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, tiene poder para perdonar nuestros pecados? Ahora, hay algunos que el día de hoy dicen, bueno, es que Jesús está hablando de una manera simbólica. No está hablando de una manera simbólica. Y esto lo podemos nosotros leer detenidamente en el Evangelio y además entendiendo el contexto. Si Jesús hubiera hablado de una manera simbólica, ¿por qué la gente lo abandonó? ¿Por qué la gente se fue tan enojada? Si Jesús hubiera hablado de una manera simbólica, a nadie le hubiera molestado que Jesús hubiera dicho, yo soy el pan de vida. Pues claro, Jesús estaba dando la multiplicación de los panes, estaba haciendo muchos milagros, que bien se podría haber tomado esa analogía. Pero Jesús no lo dice de una manera análoga, Jesús lo dice de una manera real, pudiéramos decir, demasiado honesta y con una radicalidad que
que la gente que lo está escuchando dice, este ya perdió su conciencia. ¿Cómo puede realmente darnos su sangre? ¿Cómo puede realmente darnos su cuerpo? Nosotros podemos ver esto desde dos maneras. Una, cuando Jesús está explicando esto, ya vimos, el contexto nos habla de que Jesús no está usando ningún ejemplo, lo dice y lo afirma. La gente así lo entiende, como una afirmación real y contundente. Primer factor. Segundo aspecto a considerar es la forma gramatical en la que está escrito, ¿sí? Cuando Jesús utiliza un ejemplo para explicar la realidad, es correcto, porque Jesús está usando el ejemplo del maná del Antiguo Testamento para explicar la realidad de que Él nos va a dar su carne como verdadera comida. Si Jesús hubiera usado el ejemplo de que mi carne es verdadera comida como un ejemplo, no hubiera sido necesario citar otro ejemplo, porque un ejemplo para explicar otro ejemplo quedaría en un círculo vicioso. Se usa un ejemplo para explicar una realidad. O se pudieran usar muchos ejemplos para explicar una realidad, pero aquí Jesús de una manera tan clara cita el ejemplo del maná para explicar la realidad de que Él es el que nos da el verdadero pan de vida, su cuerpo y su sangre. Ahora, hay otro aspecto también muy importante a considerar, que es el tercero y creo que es quizás el más importante, el aspecto ritual. Porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento había toda una ceremonia, un rito para presentar el cordero y que éste me perdonara mis pecados, tenía que haber dos movimientos, pudiéramos decir. El primero era presentar el animal y que el animal fuera sacrificado. Pero el segundo movimiento era que yo recibiera la sangre, que la sangre del animal me rociara. No era suficiente con que el cordero muriera. Yo tenía que recibir la sangre. Yo tenía que ser rociado con esa sangre. Así que si el día de hoy nosotros profesamos que Jesús ha muerto por nuestros pecados, nos hace falta entonces comulgar su sangre, recibirlo a Él. Ahora, no te vayas al extremo. No vayas a pensar que hay que agarrar el vino consagrado, su sangre y rociárnoslos. No, para eso hay que estudiar todo el rito del Antiguo Testamento en los sacrificios que se ofrecían en el templo, como están descritos en el libro de Deuteronomio, porque todos los sacrificios, el de holocaustos, el de oblación, el sacrificio de comunión, el sacrificio de las oblaciones o primicias, todo eso queda unido en el único sacrificio que Jesús presenta. Por eso el hecho de comer y de beber su sangre se cumple en nosotros todo el aspecto ritual del Antiguo Testamento. Nos limpia nuestros pecados. Entonces, como ya viste, no es ningún símbolo, es una realidad clara que Jesús nos está dando su cuerpo y su sangre como verdadera comida y bebida. Ahora, ¿cómo podemos hoy recibir la sangre de Jesús? Porque lo hizo de una manera ritual. Y es ahí importante nosotros poder leer la Última Cena y también poder entender todo lo que nos explica el libro de la Carta a los Hebreos e incluso el libro del Apocalipsis, que es un libro ritual. Y también entender todo el rito del Antiguo Testamento para ver que Jesús es el sumo y eterno sacerdote y que Él encomienda a sus apóstoles el poder realizar la cena de Pascua. En el Antiguo Testamento Dios mandó a Moisés que celebraran la Pascua con toda la solemnidad, como si realmente y literalmente se estuvieran liberando cada año. El sacrificio de Jesús en la cruz se renueva en cada Eucaristía y tenemos nosotros la oportunidad de poder recibirlo en cada Eucaristía. Por eso, cuando tengas la oportunidad de comulgar, cuando tengas la oportunidad de acercarte a misa, prepara tu corazón, porque lo que estás recibiendo es a Jesús mismo de una manera completa. Es su carne y es su sangre. Y este Dios, el Dios que nos ama, el Dios que se entrega a nosotros sin límites, sin reserva, el Dios que se nos da a sí mismo como alimento, como pan de vida,
que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permíteme contarte una historia que cuando yo era niño y la leí me sorprendí mucho, me emocioné demasiado, y ya después cuando crecí, que tuve más acceso al internet, incluso hasta pude buscar algunas de las fotografías de esta santa, Santa Imelda, porque me sorprendió mucho su historia. Y he descubierto que cada vez que cuento esta historia, a muchos les abre los ojos y les ayuda a sensibilizarse más ante este milagro eucarístico. Hay muchos milagros eucarísticos, muchísimos, e incluso ha habido muchos hermanos no católicos que lo han dicho, que existen más milagros en la Iglesia Católica gracias a la Eucaristía que en muchas reuniones de milagros. El punto es la docilidad y sensibilidad que nosotros tenemos ante esta realidad sacramental, que Jesús está ahí por ti y por mí. Cerca del año 1200, 1100, no tengo la fecha, búscalo en internet, Santa Imelda. Ella es la patrona de los que hacen la primera comunión. En ese año, cerca del año 1100 aproximadamente, se acostumbraba que las niñas se internaran en monasterios para que las monjas les enseñaran los oficios propios que en aquel entonces eran para la mujer, el aprender a coser, a cocinar, a barrer, cosas por el estilo. Imelda entró a ese monasterio y, como era de esperarse, las monjas también preparaban a las niñas para que hicieran la primera comunión. Bien, lo curioso es que Imelda no tenía la edad para hacer la primera comunión. Sin embargo, sí tomó las clases junto con las demás niñas. Y en esa clase, cuando están explicándoles sobre la primera comunión, la hermana que está dando la clase, la monja, les pregunta que si tienen alguna duda. E Imelda levanta la mano y seguramente la religiosa, la hermana, ha de haber pensado: ay, Imelda, tú ni siquiera vas a hacer la primera comunión, ¿qué pregunta puedes tener? Pero Imelda levantaba la mano y ya la hermana le dice: a ver, Imelda, ¿cuál es tu pregunta? E Imelda dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la hermana la interrumpe y le dice: ¿cómo es posible que Jesús esté ahí? Pues porque nada es imposible para Dios. Porque Dios quiere que incluso nos alimentemos de Él. Su palabra es alimento, también su cuerpo y su sangre es alimento. E Imelda dice: no. ¿Cómo es posible que un corazón siga latiendo después de recibir al autor de la vida? ¿Cómo es posible que un alma pueda resistir el recibir el amor mismo de Dios? La monjita se queda pensando y dice: no lo sé, Imelda, pues es un misterio de Dios. Lo que sí sabemos es de que efectivamente es el extremo del amor de Dios. Llega el día de hacer la primera comunión. Imelda no iba a poder realizar la primera comunión, y en aquel entonces las iglesias tenían muy bien diseñadas la forma de la cruz. Entonces las personas que iban a comulgar pasaban al frente y se hincaban. Pero Imelda está en la parte de atrás de la iglesia, justo a la mitad, en el pasillo que divide a la iglesia en dos. Ella está ahí, se hinca en la banca, y cuando ve que todas empiezan a pasar a comulgar, excepto ella empieza a decir en voz alta: te deseo, Jesús, te deseo. Te deseo, Jesús, te deseo. Eso quedó bien claro, porque las personas que estaban al lado volteaban a verla y se incomodaban, pero era una niña. Así que, qué tierna, déjala que siga orando. Te deseo, Jesús, te deseo. Te deseo, Jesús, te deseo. Conforme la fila de la comunión o las personas que estaban comulgando se iba haciendo menos, ella cada vez lo decía más tranquila y en voz más baja, pero seguramente en un grito interior: te deseo, Jesús. Te deseo, Jesús.
El sacerdote cuando termina de dar la comunión, él gira para guardar la reserva eucarística en el sagrario y él no se da cuenta que en el momento en que gira, una hostia sale volando, levitando del copón. Y cuando él ya lo va a poner en el altar y va a cerrar el copón para reservarlo, uno de los acólitos le empieza a jalar la casulla al padre y el padre voltea para preguntarle qué pasa. Y el acólito empieza a señalar. Y la hostia que iba volando, que iba flotando, que iba levitando, empieza a brillar. De tal manera que todos los presentes vieron ese resplandor de esa hostia que de una manera suave, solemne, sorprendente e irradiando paz, viaja por todo el templo y se pone delante de Imelda. Imelda hincada solamente contemplando la hostia. El sacerdote agarra una patena, que es un platito que se usa para que no se caiga ninguna partícula. El sacerdote agarra, camina, se baja, va a donde está Imelda, pone la patena abajo de la hostia y la hostia deja de brillar y desciende sobre la patena. El sacerdote entiende que Jesús quiere entrar al corazón de Imelda y le dice: Imelda, ¿quieres recibir la primera comunión? Imelda dice que sí. El padre toma la hostia y le dice: Imelda, cuerpo de Cristo. E Imelda dice: amén. Y lo recibe. Imelda cierra sus ojos con un rostro totalmente relajado, angelical, queda en una profunda paz. Viendo que ella no hacía ningún gesto, pues deciden dejarla así. El sacerdote regresa, termina la misa, se salen todos del templo porque había una convivencia después de la primera comunión y dejan a Imelda ahí, en el templo, haciendo oración con ese rostro de éxtasis, de mucha paz. Ya pasando muchas horas, se acerca una de las religiosas junto con el padre para despertar a Imelda de ese precioso trance de amor. Cuando se dan cuenta que Imelda ya había muerto. Pero no te sorprendas. Incluso todavía hasta el día de hoy pareciese que hay un debate en que si murió o sigue en éxtasis. Porque el día de hoy tú todavía puedes contemplar el rostro de Imelda. Su cuerpo no se ha corrompido. Está así, totalmente relajada en una actitud de oración. La vistieron con un traje propio de novia, que es el de las niñas que hacen la primera comunión, que expresa ese esposorio místico con Jesús. Y sí, a través de la historia ha habido quienes, por querer cuidar el milagro que tienen enfrente, han querido cubrirla con cera y cosas por el estilo, pero todavía a pesar de todo eso, ya más de 800 años, puedes contemplar a Imelda en ese profundo éxtasis de amor. Esto no quiere decir que tú te vayas a morir al recibir a Jesús. Por supuesto que no. Quiere decir que tú puedes vivir al recibir a Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y es posible que en muchos lugares no se pueda asistir todavía a misa. Nada es imposible para Dios. Pero el día que tú puedas, no pierdas ninguna oportunidad, porque nunca va a ser suficiente, jamás va a ser suficiente. El poder escuchar la predicación a través de los medios de comunicación, el poder ver la misa, que el recibirlo, que el comerlo y el beber la sangre de Jesús. En aquel entonces muchos lo abandonaron. Hoy, ¿cómo está tu corazón? Arde en deseo, en amor, así como el corazón de Jesús ardió en deseo y en amor de llegar al tuyo, que por eso nos dejó este sacramento. Que tengas un excelente día.